Venimos estudiando una serie que nosotros titulamos ¿Cómo saber que una persona es salva? Y entonces estamos presentándoles a ustedes unas evidencias en el libro de Primera de Juan, unas evidencias acerca de quiénes son salvos y cómo saber que son salvos. Entonces la pregunta que usted debe hacerse es si usted es salvo según estas evidencias que estamos nosotros estudiando aquí en la palabra del Señor. El domingo pasado dijimos y el domingo antepasado dijimos que una evidencia de que una persona es salva es que no ama al mundo. ¿Se acuerdan? No ama al mundo. Ha roto su vínculo con el mundo, se ha apartado del mundo. Tenemos muchas parábolas y muchos pasajes de la Biblia que ilustran ese principio fundamental, importante para seguir al Señor. Es dejar atrás el mundo, ¿cierto? Es romper toda relación con el mundo para poder seguir al Señor. Y en ese sentido, y en ese contexto, estamos diciendo de aquellas cosas que constituyen una relación entre el mundo y el creyente. Y las últimas dos, para no ir a las anteriores que estudiamos los domingos pasados, las dos últimas que estudiamos el domingo pasado tienen que ver con que el mundo tiene una corriente, Efesios capítulo 2, ¿cierto? Dice que nosotros en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados y que andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, siguiendo, ¿no?, la corriente del mundo. Y la corriente del mundo es la fuerza que tiene el mundo para que la gente vaya tras ese mundo, es la atracción como un imán que tiene el mundo para que todo el mundo vaya tras él. Y el cristiano tiene que ir contra la corriente, tiene que vivir contrario a lo que vive el mundo, tiene que pensar contrario a lo que piensa el mundo. Y la Biblia es un material importante para enseñarnos cómo vivir, para enseñarnos cómo pensar. Y la Biblia nos enseña a pensar distinto al mundo y a vivir distinto al mundo. Y eso hace que vayamos contrarios a la corriente del mundo, contra la corriente. Y no es fácil ir contra la corriente, ¿cierto? No es fácil, ¿verdad? Y en segundo lugar, dijimos la relación número 8 del cristiano con el mundo, número 7, perdón, del cristiano con el mundo, es que la Biblia dice que el cristiano no es del mundo, que el cristiano vive en el mundo, ¿cierto? Tiene su vivienda, tiene su hogar, tiene su trabajo, tiene algunos intereses en este mundo, pero no es del mundo. Eso está en Juan capítulo 17, ¿no es cierto? Dijo él, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que hay en el mundo. Y entonces el cristiano no es definitivamente de este mundo. Aquí nosotros vamos a estar un tiempo en esta tierra y luego vamos a partir a la eternidad. Este mundo es transitorio, pasajero, hermanos amados, y ojalá pudiéramos tener desprendimiento por las cosas de este mundo. Y yo creo que esa tiene que ser una oración que nosotros hacemos cuando sentimos que nos estamos aferrando a este mundo, porque hay cosas en este mundo que nos atan y que nos atraen y que tenemos intereses en ellas. Yo encuentro personas ya mayores, enfermas, cristianas incluso, ¿no?, que deberían anhelar morir para estar con el Señor. Y a veces yo les pregunto, ¿y usted qué quiere? ¿Seguir viviendo o quiere morir? La persona casi siempre me dice, no, yo quiero seguir viviendo.
¿Por qué? Si está enferma y si tiene una serie de problemas, ¿por qué? ¿Cierto? Porque hay cosas en este mundo que lo atan, ¿verdad? Tiene intereses en este mundo, tiene intereses en esta tierra. Y Pablo expresa eso. Pablo dice, mejor sería irme contigo. Cuando Pablo está en la cárcel y espera que el imperio romano lo mate, ¿no? Porque está pues realmente condenado a muerte por el imperio romano. Y él dice ahí, pues yo me quiero ir con Cristo, pero pues yo tengo el interés de predicar el evangelio para que la gente se salva, y eso haría que yo me quisiera quedarme. Ese es un interés sano, ¿cierto? De por qué quedarse uno aquí en esta tierra, ¿verdad? Pero para Pablo, entre partir y quedarse, pues Pablo definitivamente prefiere partir con el Señor. Ese debería ser el sentimiento de personas a las que la muerte se le aproxima. Amén, hermano. Yo estaba visitando a un señor en San Felipe y estaba muriendo de cáncer ya, y estaba conectado a oxígeno, a un cilindro de oxígeno, todo el tiempo, hermanos. Y entonces yo dije, el Señor se va a morir, pensé yo. Y yo empecé a hablarle de la muerte, empecé a hablarle del cielo y empecé como a prepararlo para que enfrentara la muerte y se encontrara con el Señor y fuera salvo. Y todas las veces que yo le visité, busqué pasajes y le hablé de eso. Y entonces un día fui y me dijo, yo no quiero que usted vuelva más, me dijo así. Y dije, ¿cómo? ¿Por qué no? Me dijo, porque no me quiero morir, yo quiero vivir. Y usted siempre me habla de la muerte. Entonces ya hay otra persona que está viniendo y me está diciendo que yo no me voy a morir. Y yo le dije, ¿ah, sí? ¿Y quién es? Me dijo, pues, uno que adora la Santa Muerte. ¿Cómo así? Me dijo, sí. Estamos orando a la Santa Muerte para que la Santa Muerte no venga y me deje otro tiempo aquí. Créame, hermanos, que pasaron como 10 días y el Señor murió. Y murió sin Cristo. ¿Ah? Número 8. Número 8 de la relación del creyente con el mundo. Y esta es muy importante. Y nos vamos a detener un poquito, porque esta tiene que ver con la influencia que el mundo tiene en la iglesia. El mundo sí tiene una influencia en la iglesia. Las corrientes del mundo, filosóficas y de arte y de cultura, sí tienen una influencia en la iglesia y a veces nosotros no nos damos cuenta. Y hay un pasaje de la Biblia que nos dice que nos cuidemos de la influencia del mundo, que nos cuidemos de que el mundo permee la iglesia, de que el mundo entre a la iglesia y rebaje los valores espirituales de la iglesia. Y no podemos bajar la guardia. Cuando nosotros cerramos las puertas a la entrada del mundo, pueden llamarnos fanáticos tal vez. ¿No? Puede ser, hermanos. Pero la guía que nosotros tenemos es la palabra de Dios, que siempre es la misma y nunca cambia. Vamos a ver ese pasaje que nos habla de cuidarnos de la influencia del mundo. Está en Romanos, capítulo número 12, versículo número 1 del capítulo 12 de Romanos, 1 y 2. ¿Ya están conmigo ahí? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Ahí la palabra siglo es mundo. Da lo mismo decir mundo o siglo.
No os conforméis a este mundo, sino y hay unas Biblias que lo traducen como mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos dice que no nos dejemos influenciar por el mundo. Y vamos a estudiar la palabra no conformarse al mundo. Pero para no dejarnos influenciar del mundo y cerrar las puertas a la entrada del mundo, el versículo nos dice qué tenemos que hacer. El versículo 1 nos dice que tenemos que tener una dedicación a Dios total. Una dedicación a Dios. Mire, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Y aquí presentar nuestros cuerpos significa presentar nuestro ser al Señor, nuestro ser completo al Señor. Y luego dice en sacrificio vivo. Está haciendo una comparación entre los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento y los que ahora se ofrecen en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran de muertos, de animales muertos. Y entonces el Señor dice, no ofrezca esos sacrificios, no me refiero a esos sacrificios, me refiero a sacrificios vivos. Nosotros mismos nos presentamos al Señor. Nuestro ser completo, como en un sacrificio vivo. Y mire este ejemplo aquí que hay en Génesis capítulo 22, de presentar un sacrificio vivo al Señor. Capítulo 22 de Génesis dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma a tu hijo, tu único hijo que amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó y fue muy de mañana y enalboró su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y luego dice el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, es decir, Isaac va cargando la leña. Isaac es tipo de Jesucristo. Como Jesucristo cargó la cruz en la que le van a crucificar, Isaac carga la leña en que lo van a sacrificar a él. Dice, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego para la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El Señor le dijo, sacrifique a su hijo, ¿cierto? Y Abraham se fue a sacrificar a su hijo. Hasta cuando ya le iba a sacrificar, Isaac no sabía que él era el sacrificio. Pero supongo que Abraham le dijo que él era el sacrificio, porque Isaac se entregó voluntariamente. Cuando Abraham lo va a atar, y él estuvo de acuerdo que lo atara y lo pusiera en el altar, porque él iba a hacer el sacrificio para el Señor. Cuando Abraham va a degollar a Isaac, entonces Dios le dice, no lo haga. ¿Cierto? Ya conocí su fe. Hermano, miren, aquí hay un principio, yo pienso que el principio más claro acerca de la adoración. Está en el versículo
5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hermanos, adoración es una entrega del ser total, como Isaac puesto en el altar. Y aquí Abraham entrega a su hijo, pero su hijo también se entrega al Señor. ¿Cómo enfrentamos la mundanalidad, hermanos? Entregándonos, como dice, entregándonos al Señor en un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Dice ahí que es vuestro culto racional. La palabra racional es la palabra logos, de donde viene la palabra. Logos significa palabra. Racional significa en un culto conforme a lo que dice la Biblia, conforme a lo que dice la Escritura. Hermano amado. Ahora, versículo 2, que es el que nos mete en el tema que estamos estudiando, dice: no os conforméis a este mundo. La palabra conformar es susquematizo, que significa no acomodarse, no adaptarse, no adecuarse, no amoldarse a este mundo. Significa todo eso. Susquematizo. Conformarse significa no se adapte al mundo, no se adecúa al mundo, no se amoldee al mundo, no tome la forma del mundo. En otras palabras, no deje que el mundo lo moldee, no deje que el mundo influya a usted, influya en la iglesia y mundanalice pues la iglesia. Aquí lo que está diciendo es: no es que usted piense como el mundo. El mundo tiene una manera de pensar, hermano amado. Por ejemplo, no podemos pensar como piensa el mundo. Por ejemplo, ¿qué piensa el mundo del aborto? Bueno, que incluso las leyes mismas, que si una mujer es violada, tiene todo el derecho de abortar. Que si está en peligro de muerte, entonces que puede abortar. Que si el niño viene con alguna malformación, entonces que puede abortar. Dice la Biblia, todo lo contrario: no matarás. Amén. Y no deje que usted piense como el mundo, ni deje que usted actúe como el mundo, hermano amado. Y hay cosas en las que la iglesia empieza a pensar como el mundo y empieza a orar y a actuar como el mundo. Porque el mundo tiene una influencia poderosa en la iglesia, y la iglesia a veces, sin darse cuenta, cae en eso. Por ejemplo, hermanos, miren, el mundo tiene una poderosa influencia en la iglesia con la música. En el Nuevo Testamento, hermanos, la enseñanza sobre la música realmente es muy escasa. Digamos, en la doctrina de la iglesia, ¿no es cierto? Porque pues a nosotros la iglesia lo que nos corresponde es aprender sobre la doctrina de la iglesia, cómo la iglesia tiene que operar en esta tierra. Pero en cuanto a la doctrina de la iglesia, en el contexto de la música, pues el Nuevo Testamento es muy pobre en hablar y dar principios sobre la música. El Antiguo Testamento no. Los salmos están llenos de referencias a la música y la adoración y esas cosas. Por ejemplo, hay solo 4 versículos, hermanos, en el Nuevo Testamento que hablan de la música. O sea, si uno lee esos 4 versículos, realmente 2 de ellos no dicen nada casi. Solo 2 dan algunos principios. Entonces, con solo 2 versículos para hacer una doctrina tan importante como es hoy la música,
en las iglesias y en el mundo cristiano para hacer una doctrina de eso, pues queda reforzado, hermano. La primera referencia está en Mateo capítulo 26, versículo 30, donde dice que el Señor Jesús cantó el himno, un himno con los discípulos. Yo creo que Jesús cantaba, yo creo que se reunían y cantaban. No hay una referencia que tuvieran instrumentos musicales, no. Y me parece que si el Señor Jesús hubiera considerado que el ministerio de música era muy importante y de alabanza para su ministerio, hubiera llamado como apóstol a un músico. Hubiera, ¿cierto? Pero no había ninguno, no tocaban nada. ¿No es cierto? Ninguno tocaba ningún instrumento, hermanos. La alabanza que hacían era solo coral. Es lo que yo puedo ver en la Biblia. Y en la iglesia primitiva uno no ve que había grupos de alabanza, ni que, no, pues no hay ninguna referencia a eso. La segunda referencia está en Hechos capítulo 26, versículo 25, donde habla de que Pablo y Silas están en la cárcel y cantan alabanzas al Señor. Tanto el versículo de Mateo como el versículo de Hechos, pues ¿qué pueden sacar de ahí? Pues muy poco, ¿cierto? Efesios 5, 19 habla un poquito más, Colosenses 3, 16 habla un poquito más. Amén. De manera que, si bien es cierto, nosotros nos gozamos en la música y en la alabanza y así como se hace de manera sencilla y adoramos al Señor como esta mañana y como este día, pues gloria a Dios porque lo podemos hacer, ¿no es cierto? Pero en la Biblia eso no es lo más notable para la doctrina de la iglesia, hermanos. Hoy hay un énfasis excesivo y una sobrevaloración a lo que es la música, hermano. Y hay una mundanalización en la iglesia en el contexto de la música, hermanos. Mire, por ejemplo, al director de alabanza se le dice salmista. Él no es un salmista, es un músico. Los salmistas eran David, Asaf, Jedutún, eran ellos los que escribieron los salmos. Ellos eran los salmistas. Y el ministerio de alabanza seguramente se llama ministerio porque ministerio traduce servicio, servir. Entonces, lo que hacen los músicos es servir en la iglesia. Pero ministerio como tal no son sino 5 ministerios. Y ahí están en Efesios capítulo 4, versículo 13 en adelante, hermano amado. Mire, atención a esto que les voy a decir. La música no edifica. La música bendice el alma. Vi la entrevista que le hicieron a un cantante cristiano y la presentadora dijo que ese cantante cantaba música que era como un bálsamo al alma. Y sí, es un bálsamo al alma, pero es un bálsamo al alma, no edifica. Es decir, no hay doctrina en la música, no hay doctrina. No hay enseñanzas teológicas en la música que uno pueda aprender, que se puedan impartir enseñanzas teológicas al pueblo a través de las canciones. Usted sabe que no. Los compositores cristianos no son teólogos. Algunos desconocen incluso la Biblia misma y son flojos en el estudio de la Biblia. Y a mí me cuesta creerles a algunos de ellos, mis hermanos. Y digamos que nosotros somos espíritu y alma y cuerpo. Y el alma
La música va al alma y recibimos descanso, pero el espíritu necesita ser edificado. Y yo digo que hay personas que todo el día escuchan música, se ponen aquí los audífonos y escuchan todo el día música. Uno pensaría, van a terminar sabiendo mucha Biblia, van a terminar sabiendo mucha teología. Eso es un seminario de teología, ¿no? Pero si esos mismos que escuchan todo el día música, escucharon sermones, escucharan a John MacArthur, escucharan a Chuy Olivares, escucharan esos teólogos, escucharan esas enseñanzas, esa explicación de la Biblia, ¿no se edificarían mucho más? Claro, claro, hermano, claro que sí. Y a mí me gusta la música, y a quien no le gusta la música, y todos nos regocijamos en la música. Pero yo tengo muy claro que a mí lo que me edifica es la palabra, las enseñanzas. Cuando estoy allá en mi taller haciendo trabajo, nunca pongo música, pongo siempre enseñanzas, todo el tiempo un tema, el bautismo del Espíritu Santo. Y escucho una serie de uno de esos teólogos. Siempre lo hago, hermano, porque quizá pueda ser una opinión personal esta, no sé si usted se edifique. Quizá usted se edifica escuchando los signos que tienen un poquito más de doctrina, ¿no? Pero hay coros que tienen hasta falsa doctrina, tienen errores doctrinales, hermanos amados. Ahora, la música no es un método evangelístico, como algunos piensan hacerlo creer, para darle una gran valoración como el mundo le da a la música. No es un método evangelístico. No hay personas que se conviertan a Cristo por escuchar una canción, porque la persona para que se convierta necesita conocer claramente la doctrina de la redención, y en un coro no se puede explicar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, las demandas del Evangelio, lo que cuesta seguir a Cristo. No se puede en una canción explicar. Se necesita un discipulado para que la persona sea salva. Cuando se dice que ese es un método evangelístico, eso es una falacia. Que los conciertos son un método evangelístico es una falacia. Que los músicos, eso no es cierto, hermano. Porque mire, se hizo un experimento en una plaza, en un parque. Yo leí sobre ese experimento. Pusieron reggaetón cristiano, porque hay reggaetón cristiano. Y el baile del reggaetón ilustra la relación sexual de dos perros. Eso es lo que se llama perreo. Amén. Y entonces el baile son movimientos eróticos que simbolizan esa relación de dos perros. ¿Y cómo le parece que hay reggaetón cristiano? Entonces pusieron reggaetón cristiano en el parque, con música, con mensajes cristianos. Y había un grupo de jóvenes cristianos haciendo el experimento, como unos 10. Entonces ellos empezaron a hacer movimientos no mundanos. Y pronto se unieron otros jóvenes y siguió el reggaetón, y empezaron algunos a bailar el reggaetón como el mundo lo baila, los mundanos ahí bailando con sus movimientos eróticos, y eso ahí, la música cristiana, el reggaetón cristiano. Y cuando terminó el experimento, llamaron a los mundanos y les dijeron: bueno, ¿cómo le pareció? ¡Ay, qué muy lindo, qué muy bonito, qué hermoso ese reggaetón! ¿Y cómo le pareció el mensaje? ¿El mensaje? ¿Cuál mensaje? El mensaje de la canción. No, a mí me gustó el baile, a mí me gustó el ritmo, a mí me gustó. ¿Qué dejó el experimento, hermano? Amén. Mire, hermano,
hay cantantes, para hablar un poquito de los cantantes, hay cantantes que son clientes, como todos, que no hagan eso porque eso es lo que hace el mundo. Y el director nunca hizo eso, porque a él le gustaba eso. Y sucedieron cosas así que el pastor terminó apartándose. Hermanos amados, mire, la música sí se ha mundanalizado, hermanos, claro. Los cantantes se han mundanalizado. Ellos tienen empresas musicales, hermanos, tienen su manager como los grupos del mundo. Y sus managers van y los representan y hacen las contrataciones como la gente del mundo. Queridos hermanos, y las exigencias son las mismas: hoteles, avión, pago por adelantado, tienen guardaespaldas como los del mundo. Hermano, necesita una persona que le cante a Dios todo eso. ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Usted qué piensa? Y además de eso ganan muchísimo dinero. Y un cantante, a mí me costa, porque yo presencié una negociación con un cantante cristiano importante en Colombia. Cobraba por 2 horas 35 millones por cantar. 35 millones. ¿Y sabe qué? Se le pagaron los 35 millones. ¿Cuándo un predicador se gana 35 millones por predicar un sermón? Dígame, no, pues con 3 tiene uno, entonces ya vive. ¿No le parece a usted una cosa estrepitosa, hermanos? Una cosa exagerada, codiciosa, extrema. Y toca pagarles por adelantado. Y antes de subir a la tarima, tiene que habérsele pagado todo. Y si no, no suben. A mí me consta, porque yo lo vi. Hermano, eso es mundanalidad en la iglesia y en los que siguen a esos cantantes y músicos. Van a esos conciertos y compran esa música, hermanos. Y no se diga la logística, hermanos. Las luces, la cámara de humo, el sonido, las especificaciones del sonido, las pantallas para que ellos salgan ahí, pues toda esa logística. ¿Dónde está el Señor? En todo eso, ¿dónde está el Señor? Hermano. Y bueno, me está acabando el tiempo. Pero, pues hermano, hay otras maneras como el mundo entra a la iglesia. Pero mire, pensemos en la mercadotecnia. Vi una entrevista a un cantante cristiano que en su último álbum ha vendido en pocos meses 5 millones de volúmenes en estos meses. Luego las regalías, las ganancias son astronómicas. Hermano, ¿por qué los músicos cristianos o por qué los cantantes cristianos de las iglesias no quieren ser misioneros o pastores? Quieren ser músicos de tarimas, de multitudes, porque eso es lo que anhelan, hermanos. ¿Por qué no? Un joven que quiere servirle al Señor no va al Amazonas como misionero, al Amazonas, a la Sierra Nevada, a esos lugares.
porque es de más estatus pararse en una tarima ante multitudes y ganar cantidades de dinero. Miren, hermanos, la Univisión, un periodista que se llama Jorge Ramos de Univisión, que es así incisivo, entrevistó a Jesús Adrián Romero y le dijo, llevo 24 horas escuchando su música para poderle hacer esa entrevista. Y le dijo, estoy sorprendido porque yo no entiendo a quién le canta a usted. Ahí está en la entrevista en internet, búsquela si es mentira lo que digo. El periodista cristiano impío le dice, estoy sorprendido porque no sé a quién le canta a usted. Son canciones de amor que le puede cantar a la esposa, a la novia. El novio le puede cantar al novio, el esposo a la esposa, o el novio al novio, o la novia a la novia, como es hoy en día. Explíqueme eso. ¿Por qué no aparece el nombre de Dios? Y le citó algunas canciones como El aire de tu casa, como Que seas mi universo, como canciones así. Le citó varias el periodista. Se nota que las escuchó. Y Adrián Romero salió con evasivas diciendo, no, pues que el libro de Cantar de los Cantares es una historia de amor de Cristo con la iglesia. Evadió la pregunta completamente. ¿Por qué se oculta el nombre del Señor en las canciones últimas que están cantando los cantantes cristianos? Mire lo que dice el Salmo 69, 30. Salmo 69, 30. Dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico. ¿Alabaré qué? El nombre de Dios. No, ¿cómo vamos a esconder el nombre de Dios, de Jehová? ¿Cómo? ¿No le parece, hermanos? Y el salmista dice, no, yo alabaré el nombre de Jehová. El nombre de Jehová con cántico, lo exaltaré con alabanza. Amén. Y bueno, y aquellos que no son cantantes que son cantantes de bajo perfil, es decir, que no tienen todavía fama, entonces ellos se promocionan. Y a mí particularmente me llaman y me dicen, yo me llamo tal. Y sí, ¿qué? Yo soy músico y cantante. Y quiero ir a su iglesia, pastor, para promocionar mi primer sencillo. Yo no le voy a decir que me dé ofrenda, sino que me deje cantar allá y me permita vender y me promocione mi sencillo. ¿Sabe qué les digo yo? Hermano, yo no puedo convertir mi iglesia en un mercado. ¡Qué pena! Ya nunca más me llamaban varios. Ya nunca más me llamaron. Pues, Señor, no se puede. Mis hermanos. Sí. Pero también en los cultos, en la danza, también el mundo se ha metido. Ahora ya no hay esa danza armoniosa, espontánea, que sale del alma y ahora el Señor, ahora son unos bailes vulgares, merengue, no se diga, hermanos. Y entonces el que dirige la alabanza se para aquí al frente y le dice, les voy a enseñar un paso, hermanos.
y empieza, y pasa unos adelante. Háganle el paso en un culto, un culto que es de adoración a Dios, sublime para Dios. Y entonces están ahí, repitiendo el paso. Y otros ya lo hacen, y otros, y se enciende la rumba y parece una discoteca, la iglesia del Señor. ¿O no lo han visto ustedes? Eso es grotesco, hermanos. Es vulgar eso. Eso llaman avivamiento. Esos desórdenes y esas cosas llaman avivamiento. Y las iglesias que no hacemos eso nos llaman iglesias muertas. ¿O no se han dado cuenta ustedes? Porque no hacemos esos desórdenes extraños y raros que hacen algunas iglesias. Eso es el mundo, hermano, el mundo, la apostasía. Y vi por lo menos unos 2 videos donde una canción mundana se enseña a bailar en una iglesia. Despacito creo que se llama la canción. Si ustedes tal vez habrán oído eso. No puede ser, hermanos. Nuestra entrega, como leímos en Romanos, debe ser una entrega de corazón al Señor, limpiándonos de toda contaminación y pecado. Ustedes saben que estos son tiempos que la Biblia ha profetizado como tiempos donde imperará la falsedad. Amén, hermano. Que el Señor bendiga su palabra.